the BBC. Allied forces in Singapore had surrendered to the Japanese. When we surrendered, the Japs said we weren't men. We men would die of shame. You have no honor. You're here to help us. To build a railway. If you help, you will have a good war. But we said no. We'll live to fight you. Okay, we'll start here. Thank you. Es una historia que revela y que contemplaba lo peor y lo mejor de la naturaleza humana y define lo que es la humanidad. La esencia de la película realmente es para mostrar que es posible, sea lo que sea que atravesemos en nuestra vida, que es posible seguir adelante si estás dispuesto a soltarte, por así decirlo, de tu pasado. Y otra cosa también es que demuestra lo que sucede cuando alguien regresa de una guerra, sea la Segunda Guerra Mundial o Afganistán o cualquiera de las guerras modernas. El estrés de la batalla no se trata a los veteranos de guerra. Y yo creo que es algo en mi país y también en otros países probablemente están dejando de lado y decepcionando a sus veteranos. Evidentemente, si pierdes una pierna se muestra, pero si han visto cosas horribles que afectan a sus mentes a posteriori, pues se quedan solos. Me pareció un mundo perdido, el mundo donde la gente se torturaba, pero ahora es como hacemos los negocios, torturamos a la gente en Occidente, es parte de nuestra política torturar a las personas. Así que sigue siendo un tema muy vivo. No es una cuestión que tiene que ver con la política de la Segunda Guerra Mundial, sino tiene que ver o trata con cómo hacemos los negocios hoy en día. Sí, cuando el presidente Bush hablaba del mi marido escribió un artículo sobre el periódico London Times, es decir, la tortura con agua cuando utiliza la manguera es tan relevante ahora como en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, tenemos que conocer estas cosas, porque las palabras no te dan ni siquiera una imagen, pero cuando ves algo te ayuda a darte cuenta. Pero aunque debería decir que muchas de las cosas horrendas que sufrió mi marido no se han expresado en la película, porque se me dijo que nadie vendría a ver la película, que la cuestión de eliminar los fantasmas no era matar a personas reales. Y lo que también se da cuenta Eric es que los gobiernos crean la guerra y todos somos víctimas. Él se da cuenta que Nagase es tanto víctima de la guerra como lo fue él. We'll live for revenge. He's alive. He's alive, and I know where he is. He won't have a clue you're coming. This is what you're going to do, isn't it? I'm afraid the museum is closed. I'm surprised you don't recognize me. Lomax. I am asking the questions. You answer. I did not expect you to be alive. What happened in that room?
10. 7. 3. Tu castigo va a ser... ¿Que bailes? ¿Que baile? Ajá, que bailes. ¿Qué quieres que baile? ¿Algo sexy? Fue como improvisación calculada. Estaba todo milimétricamente planeado, pero en esos breves espacios había libertad. Lucio, cuando le propusimos hacer la película, él como que no estaba tan interesado, ¿no? Yo fui a verlo, platiqué con él y nada, le dije, tú a esta peli vienes a divertirte, no te preocupes, nosotros llevamos la película, nosotros nos encargamos, si algo sale mal o algo, tú no te preocupes, vienes a jugar, ¿no? Y así se lo tomó y yo creo que se divirtió mucho. Sí. Está mucho, hay una tensión sexual, toda la película está presente, entonces cuando se va explotando un poco es cuando te da risa, porque está todo como muy contenido. Seguí el personaje de la madre, escuché la voz de la madre y me fui con ese personaje. O sea, dejó de ser ya no fue una película tan de adolescentes, está más centrada en la madre. Y veo así a la madre como una adolescente. Es una historia de maduración, pero ahora con alguien de 35 años. Y la edición es un proceso padre, lo disfrutamos y también lo padecemos mucho. Pero sí es muy, muy importante. Yo creo que las pelis se hacen y se diseñan para llegar a la sala de edición, que es donde el editor las destroza. Y había hecho como 4 cortos del despertar sexual. Creo que es un tema que les gusta. Entonces mi mamá, cuando le conté, le dije como, no, pues es una peli del despertar sexual. Me dice mi mamá como, sí, llevo viviendo tu despertar sexual desde que tienes 10 años ya. Algumas pessoas, muito poucas em Brasil, são contra a redução porque pensam que estas é como tratar uma coisa que não se sucede muito como regra, sabes? Uma exceção, tratar a exceção como regra. Então, que a sociedade clama por mais justiça, por mais impunidade, por mais cadenas para os niños, quando, em verdade, estes niños necessitam de cuidados do Estado. Isto me parece que está muito planteado na pele e me parece que é algo universal, quando uno vive com alguém que
que le sorprende. Y más que todo, lo que me encantó en la película es la manera con que Caru ha manejado los actores, mismo los actores que no son actores, que no son profesionales, que los conduce con una delicadeza muy firme. Aquellos asaltantes tan peligrosos, en verdad, eran adolescentes que necesitaban, de hecho, de cuidados. Cuando digo necesitan de cuidados, no es que la sociedad tiene que ser como pasar la mano en la cabeza, no es eso, pero hay que cuidar. La ley de Brasil dice que el adolescente es un problema de la sociedad. Entonces, todos nosotros tenemos que cuidar del adolescente porque es un tipo que está en formación. Entonces, para mí, es lo que me impulsionó a hacer la peli. Lo que me parece muy lindo en la película es el hecho que ha elegido trabajar, elegido contar su película en una ciudad que llamamos Santos, que es casi la primera ciudad brasileña. El título de la película es Kashkaniragmi, que es un saludo en quechua chanca. Cuando dos personas se encuentran después de mucho tiempo, se saludan así, Kashkaniragmi, que quiere decir, a pesar de todo sigo siendo, todavía estoy aquí. Es muy emocionante ir a una sala comercial y a ver tu película, esconderte ahí por detrás. Ah, pero sueles colarte por ahí. Solo para ver si es verdad que aplauden, porque te han contado que aplauden. Lo mismo te engaña a los productores. Y como no te lo crees, vas y ahí y tal, y aplauden. Yo creo que aplauden, primero creo que aplauden a los grandes artistas que salen ahí. Yo creo que es como cuando acaba un concierto, tú dices, estoy agradecido de la maravilla de música y de poesía que he escuchado, que he sentido. Y creo que también aplauden a un país oculto que por fin está en la pantalla. Pero al final de la película hay una frase que dice que todas las escenas y todos los protagonistas son ficticios y es lo que va a decir ante los tribunales sobre la policía de tráfico, pero es un punto de salida y que realmente la corrupción en Polonia se puede empezar a contar, empezar a ver desde el asiento trasero de un coche de policía. Han grabado la película a través de teléfonos móviles que todos los actores tenían móviles con los que grababan y que le gusta enseñar estos aspectos desde varios puntos de vista que se corresponden con los actores y sus teléfonos móviles. Tenía una idea muy clara en mente cuando empezó a interpretar el personaje. Tenía que ser un personaje sin mucha pasión al principio, como un poco blando y con un fuerte sentido moral, con creencias morales. Yo no quería que la película fuera un musical. La música es parte del personaje. Y él utiliza la música porque tiene música en la cabeza y porque toca música. Pero yo he hecho esta sensación de parada en la película para que se vea que no es un musical, sino que la música es algo que pertenece al personaje. Para nosotros es una película y al final he ido navegando en función de cómo hemos ido trabajando con los elementos que teníamos, ¿no? O sea, teníamos una historia real, teníamos a una persona muy especial que era Hassan, un personaje que funcionaba muy bien delante de la cámara, y teníamos una historia de un personaje que quiere comprarse un tractor para llevárselo a su país. Bueno, tú preparas un viaje con cualquiera, pues yo me voy a ir 15 días de viaje por Alemania, pues te buscas un poco la guía. Pasa que una vez que estás allí, pues te vas desviando en función de qué es lo que te encuentras. Si el tractor, habrá que arreglarlo, ¿no? Pues buscamos un mecánico que arreglara el tractor. Estaba roto. Sí, hay una parte de obstáculos que estaban en el guión y otra parte que fueron... En ese momento, cuando nos pasaron, pensábamos que eran para nuestra desgracia, pero luego, cuando estábamos montando, fue para nuestro beneficio. Pues eso, fíjate que era una de nuestras obsesiones desde el principio, ¿no? Enseñar localizaciones que no suelen tener cabidas en las películas y personajes. Y lo de los pueblos es una cosa muy curiosa, porque Hassan, para poder
llegar, lo que iba haciendo es aprenderse los nombres de cada pueblo, porque si le paraba a la policía podía decir, no, yo solo estoy yendo de aquí a aquí. No estoy del pueblo que acabo de pasar y voy al siguiente. Hay una cosa súper curiosa, es que él nunca distinguía la realidad de la ficción. Y de hecho teníamos problemas con él muy gordos, por eso me estabas hablando y en plan, vale, en esta escena te quedas sin gasolina, ¿no? Y decía, no me van a poner una multa, no me puedo quedar sin gasolina. Y encima me estáis grabando, que lo va a ver todo el mundo. Para nosotros es un tema muy importante. De hecho, cuando en un primer momento se nos ofreció la posibilidad de estar presentes en este foro, lo vimos como un elemento muy interesante, precisamente porque desde la Secretaría de Estado estamos desarrollando desde hace tiempo políticas de impulso de lo que son las industrias de los contenidos digitales, y el audiovisual dentro de las industrias de contenidos digitales es esencial. Entonces nos parecía que el foro... One of our principles as YouTube is to give the same rights to everyone. So let me give you some examples. Until now. Ejemplo, hasta el año pasado tuvimos disponible live streaming en directo solo para nuestros socios. El año pasado ya hemos abierto este servicio a canales donde tenemos, o para los jugadores mucho más pequeños. Entonces estamos intentando constantemente proporcionar mayor acceso a los creadores pequeños. Es verdad que toda la el potencial del ID de contenido no está disponible para los creadores pequeños, pero estamos trabajando en ello. La complejidad que... Nosotros, como os he dicho en la presentación, el registro y el marco de seguridad jurídica, ¿de qué marcos hablamos? Porque en la red el marco de seguridad jurídica es global. ¿De qué legislación estamos hablando? ¿De la argentina? ¿De la española? ¿De la americana? Daos cuenta que incluso el concepto de propiedad intelectual se interpreta y tiene diferentes interpretaciones en diferentes países. En España el software, el código de software es propiedad intelectual. En Estados Unidos es propiedad industrial. No tiene nada que ver. Entonces, nosotros no nos apoyamos o no apoyamos, el registro no se apoya en la autoridad del registro, o sea, sé de quién es ese registro, quién es el que lo regula, quién es el marco normativo, no, sino que la fuerza de la prueba del registro te la aporta la propia tecnología. Tú, en definitiva, siempre vas a poder demostrar ante un tercero que eso lo hiciste tú en este momento y que, además, a través de unos hash digitales, nadie, es decir, vas a meter la obra y esa obra va a dar esos hash. Y eso, tecnológicamente, nadie te lo puede discutir. Con esa prueba pericial, ante cualquier... Sí, y de verdad son dos películas, porque una es como, o sea, la idea de la película era que se dividiera en la mitad, que la primera mitad fuera como una película clásica de género, es decir, donde uno construye como la justificación de lo que va a ser el personaje, en el medio que está el crimen, que es como el crimen en sí, y luego es como digamos, la despeliculización de la primera parte, es decir, como lo que de verdad puede ocurrir, o sea, como que no parece fácil, pero no es fácil y tiene consecuencias. Y the film is, I guess. Lo que decía era que en la segunda parte es lo que un poco me motivó a hacer la película, que esto, como está basado en un caso real, en el caso real a la persona, el entrevistador, le pregunta si lo volvería a hacer, dado que su familia estaba en peligro, la policía no hacía nada, el tipo parecía que iba a finalmente matar a alguien de su familia, y le dicen, bueno, ¿usted lo volvería a hacer? Pensando que la respuesta siempre va a ser, sí, lo haría por mi familia, etcétera. El tipo le dice que no, porque el tipo no tiene idea de lo que se siente matar a una persona, entonces, básicamente es una persona que no está preparada para matar a alguien, y lo hace. Hola. Bueno, queremos agradecer primero al festival en general y a la organización de Cine en Construcción en particular por habernos recibido también aquí, estamos muy contentos. Con respecto a la película, falta mucho trabajo de sonido todavía, color, efectos.
sí, copia, estamos viendo un cassette, digamos, falta trabajo, eso es todo. He wants to thank for the festival. El jurado ha decidido otorgar una mención especial al proyecto La Tierra y la Sombra de César Augusto Acevedo, de la productora Burning Blue. Y el premio al mejor proyecto del Foro de Coproducción Europa-América Latina 2013, dotado con 10.000 euros, es para el proyecto El Acompañante de Pavel Giroud y de la productora Arete Audiovisual. No vine a competir a San Sebastián. Me enteré que daban un premio cuando estaba aquí. Nunca había estado en un foro de coproducción, jamás en mi vida. Me ha servido para entender lo complicado que es hacer una película. Me había sido muy fácil anteriormente hacer las películas en realidad. Me ha servido también para ver que la gente me conoce no por las películas que hice, sino por las que no he hecho. El jurado ha decidido que el 24º Premio de la Industria Cine y Construcción recaiga en la película. Jury has decided to give the Films in Progress Industry Award to the film La Salada, de Juan Martín Zul, Argentina. Buenas noches. Bueno, es una sorpresa. No dice nada. Pero bueno, gracias a todos. A San Sebastián, al festival. No, esto es. Perdonen, pues. No lo tenía pensado en la cámara. Un total de 13 cortometrajes pertenecientes a 13 centros de Argentina, Cuba, Francia, Alemania, Hungría, Irán, Israel, Lituania, Serbia, España, Suiza y los Estados Unidos han sido seleccionados para participar en el encuentro. Con este 12º Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine buscamos, más que nunca, apoyar e impulsar a jóvenes talentos del cine internacional, exhibiendo sus trabajos y promoviendo el intercambio de experiencias y conocimiento con invitados del Festival de San Sebastián. Una de nuestras líneas de trabajo se centra en los nuevos lenguajes del audiovisual, en la vertiente más experimental del mismo. Y para su desarrollo es indispensable organizar este tipo de encuentros. El objetivo principal de participar hoy aquí, por lo menos para mí como primer acto, siendo director del Faro de las Voces de la Capitalidad Europea de San Sebastián 2016, if I had millions of dollars to tell the same story and use actors and sets and a big crew, I don't know that it would have gotten into the core of the subject matter any better. I thought if you follow a genre very carefully but have dolls instead of actors, the same kind of emotional engagements were possible. And so I thought that could be a fun experiment. I heard this Karen Carpenter song. And I hadn't heard that music for years, and it generated such a new sort of level of reading, as I mentioned before, the depth and complexity and the sort of layers within the music felt like a perfect territory. And it was after Watergate, it was after that entire decade had changed the way we look at political systems and social systems and popular culture. And the next year at Sundance, there were a whole crop of gay themed films by emerging directors. And a journalist
coined the phrase the new queer cinema. And I do think about audiences. I do think that there are different venues that relate to different audiences, and that was, for me, a TV audience, however sophisticated or HBO branded an audience that was. But I was excited by the idea that this wasn't necessarily a, you know, art house Todd Haynes audience that was going to turn on that program, but people who would just be like, oh, let's watch that Kate Winslet movie tonight, and something might happen by accident, by entering people's lives through their living rooms. Yo conozco mucho la biografía de Ava Gardner, por ejemplo, ¿no? Es decir, no solo estamos hablando de críticas y tal, sino de un escritor que habla de nuestro imaginario cinematográfico español relacionado con el resto del mundo. Y estamos aquí para hablar de cine y de teatro. El teatro para mí, yo que soy, o por lo menos era, no sé si lo sigo siendo, pero era dramaturgo, en algún momento de mi vida fui dramaturgo. El teatro es la manifestación más antigua de la humanidad para contar historias, de una manera vivencial. Y el cine es la manera más sofisticada de contar historias, porque cuentas con todos los elementos que la tecnología ha aportado, más todo lo que ha aportado la actuación, la interpretación, y sin embargo, de repente se produce un proceso en el que son las películas las que se adaptan al teatro